¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Viernes 13 de noviembre, cuarto programa de Vení que te cuento. Mitad de mes, 40 y algunos días para cerrar el año, este año tan particular, este 2020. Y seguimos charlando y seguimos conociendo gente de nuestra ciudad, seguimos conociendo amigos que nos ha dado la vida, gente que en la ciudad de La Ulaye tiene de alguna manera su nombre por su trayectoria, por aquellas cosas que nos ha dado la vida transitar. Y en este caso vamos a hablar con una persona que conozco hace muchos años, un buen amigo, un buen tipo, que está relacionado con la medicina, es médico, es cardiólogo, tuvo su oportunidad y su paso por la política también. Yo siempre digo que podría haber sido uno de los mejores intendentes que hubiésemos tenido en la ciudad de La Ulaye. Pero bueno, las cosas no se dieron, la política tiene ese tipo de cosas. Pero hoy vamos a hablar de su profesión y vamos a hablar de cómo la está pasando, cómo estamos en este 2020, cómo está la salud privada, cómo está su tarea en realidad dentro de lo que es la cardiología y también la salud privada. Alejandro Airaudo, doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Ale? Todo bien, sí, todo bien. Por el momento, todo bien. No sé, para adelante, para atrás, todo bien. Para adelante no sabemos. Y es muy incierto el futuro. Totalmente. No se puede absolutamente planificar nada. Muy difícil. Es muy difícil, muy ¿no? difícil, sí, planificar. Digo, vos sos una persona con mucha trayectoria, has estado en muchísimos lugares, inclusive en el mundo, trabajando en la medicina. ¿Qué comentario te lleva esto del COVID? ¿Estamos bien? Nadie sabe. Todo el mundo tiene su punto de vista. Y todos tenemos un punto de vista, ¿no? Evidentemente. Yo me baso en mi experiencia, en lo que he vivido en la medicina, en lo que he vivido fuera del país. Conozco otros sistemas de salud del mundo, por haber viajado oportunamente hace muchos años y hace poco también que estuve. Pero en realidad lo que sí veo es que esto es una pandemia y como pandemia ha afectado a todo el mundo y ha provocado la saturación de todos los sistemas de salud del mundo. O sea, acá no se salvó absolutamente nadie. Es verdad que la Argentina, que había empezado bien, probablemente tenga que ver con ese buen comienzo, que no tengamos más dramas hoy, pero hoy estamos complicados, realmente la Argentina hoy está complicada, particularmente nuestra ciudad también. Hoy cuando el virus ya está circulando, la gente ya no soporta más el encierro. Yo soy muy reticente con respecto a eso, es decir, no estoy muy de acuerdo con eso. Sí sé que es así, es tal cual vos lo decís, pero por ahí no la entiendo a la gente, realmente no la entiendo, porque este es el momento donde más se tiene que cuidar. Cada uno de nosotros. Es decir, yo no hablo de que venga el intendente y diga, bueno, acá voy a cerrar esto, de acá hasta acá, de acá hasta allá. No hablo de ninguna medida restrictiva. Simplemente la restricción es un tema que lo debiéramos tener nosotros. Nosotros, La Ulaye, tiene el problema que tiene hoy, que tenemos casi un 10% de la población afectada, con coronavirus positivo, más el grupo que puede haber de asintomáticos que desconocemos, que han pasado la enfermedad en forma leve, y tenemos 9 muertos, ¿no? Yo particularmente digo, esta situación creo que nos tiene que hacer recapacitar. El número estamos más o menos como Ciudad de Buenos Aires. Entonces digo, me parece que la gente sola debiera aislarse sin que nadie se lo diga o tomar las medidas de precaución con el barbijo. Yo estoy cansado de ver gente con el barbijo puesto acá. El barbijo puesto acá hace de cuenta que no tiene puesto barbijo, que nunca lo usó. Entonces el riesgo es muy grande. Si el barbijo es una cosa muy importante. Yo ayer estaba conversando con un paciente que su esposa estuvo con coronavirus, estuvo bastante embromada, creo que fue un caso complicado con corona, no fue un caso leve. Él compartió habitación con la mujer
8 días, no podía hacerlo de otra manera. Y bueno, pude aislar los hijos, pero él no se pudo aislar del todo. La tenía que atender porque estaba mal la señora, así que se tenía que hacer cargo, no tenía quien se hiciera cargo. Por lo tanto, y bueno, le hicieron todos los estudios habidos por haber y él no se contagió. Pero son Pero varios la los mujer casos. estuvo permanentemente aún durmiendo con barbijo puesto. Ah, mira. Entonces yo digo que el barbijo no es el único caso que conozco. Lo traigo a colación a esto. No, porque sí, pero digo, entonces digo, el barbijo es importante. Ni hablemos del distanciamiento. No, por eso, pero digo, en muchos casos se ha dado de que en el grupo familiar se ha contagiado la mujer y el hombre no, o un hijo y los papis no. Bueno, pasa que también hay que ver cómo se comportan dentro de la casa, ¿no? Porque dentro de la casa puede ocurrir, como ocurrió este caso que te cuento, puede haber otros que aíslen en una habitación, tienen la posibilidad de tener un baño privado y bueno, usa solamente eso, si está con barbijo adentro y tiene la puerta cerrada, abre su ventana para ventilar, el resto de la gente está en otro lado, no tiene casi contacto con el paciente y es posible, también conozco casos de esos, y ahí no se han contagiado realmente. Ahora, Entonces, me da la sensación, Alejandro, que hasta cuando uno lee todos los informes de la Organización Mundial de la Salud y lo que pasa a nivel de Europa, por ejemplo, hoy en día Europa tiene un rebrote que dicen que es más fuerte que el primero. Se relajaron, apertura, viajes, y hoy el europeo trata de ir a algún país donde tienen menos contagio, donde no hay tantas restricciones. Digo, el ser humano en general creo que restricciones tienen en toda Europa. En toda Europa tienen restricciones. Mentira que no hay restricciones. De los parisinos que se iban, porque... ¿Pero a dónde iban los parisinos? ¿A dónde iban? A ver. Suecia, Suiza... Bueno, qué sé yo, está bien. También Suecia he visto por televisión, no es que he hablado con alguien en Suecia, pero Suecia, he escuchado periodistas de allá, tiene restricciones de aislamiento personal individual, es decir, cada persona tiene que cuidarse, le han informado claramente, como acá al principio se le informó claramente a la gente se le decía, usted tiene fiebre, llame a tal número, no vaya a su médico, sino que llame a tal número, ahí lo van a guiar y bueno, esto ya se fue perdiendo un poco con el avance de la epidemia. Yo digo, pero como ellos también se fueron olvidando un poco del tema del... Fíjate que la Bulaye fue una ciudad que usó por primera vez el barbijo. Sí, muchos por miedo a la multa, porque el intendente había dicho que lo iba a multar si estaban sin barbijo en la calle, etcétera, etcétera. Pero el uso del barbijo es importante, no digo dentro de la casa con la familia, si no hay ningún infectado, pues la familia está todo el día. Entonces digo, bueno, pero saliendo de su casa hay que usar el barbijo y hay que tener distanciamiento. Por lo menos, yo sé que hay circunstancias en las que es imposible distanciarse. En ese caso, lo que hay que hacer simplemente es estar menos de 15 minutos en esa condición, digamos, ¿no? Y después tomar un aislamiento y en todo caso volver. Digo, a tratar de hablar en voz baja, no gritar, no cantar, bueno, todo lo que le han recomendado para evitar el famoso gota de fluye, o sea, el aerosol que largamos, y que es el que termina contagiando, aparentemente no se ha demostrado hasta el día de la fecha otra forma de contagio. El primer caso de COVID positivo se da en tu clínica, Alejandro. Se da en mi clínica con un paciente que no es de acá. Yo también, vos te acordás que tuvimos una charla en abril. Habíamos estado teniendo una charla precisamente. Y yo te dije que estaba preocupado porque si nos entra en la Bulaye vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque la Bulaye, el equipo de salud, está, no digo desarmado, pero no está en las condiciones que están en otros lugares. Con más población, con mayor cantidad de médicos, en fin. Acá hay médicos grandes, la mayoría somos grandes, hay muy pocos médicos jóvenes. Entonces, y no hay muchos médicos, fíjate que para hacer guardia hay que contratar médicos de afuera, es decir, todos los servicios de emergencia, el hospital, etcétera, los hospitales de la zona. Esos médicos de afuera, cuando empieza el lío y la pandemia empieza a afectar y empieza a haber casos positivos, también ellos se ven afectados y lógicamente, por razones de aislamiento, no viajan. Entonces te empiezan a complicar el sistema de salud.
local me refiero, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, todas estas cositas que parecen cosas que no estando la pandemia no hay inconveniente y se manejan perfectamente, estando la pandemia se empieza a complicar el manejo. Ha pasado en el hospital también, porque han tenido casos de contagio, aislamiento, por cuestiones de cercanía, por contacto estrecho, por lo que sea, a lo mejor no contagiados, pero sí con contacto estrecho, que los tienen que aislar. Y los tenés que aislar y vos te vas quedando con menos gente para trabajar. Y el personal de la, llámese enfermera, mucama, lo que sea, porque todo hace atención del paciente, desde la mucama hasta el director, pasando por los médicos, los bioquímicos, por todos, los fisioterapeutas. Todo esto se pueden contagiar o tener un contacto estrecho. Y por lo tanto después empiezan los aislamientos y los controles, obviamente. Ha habido gente contagiada y ha habido gente no contagiada, pero que se ha tenido que aislar igual. Así como pasa con muchos comercios que tienen que cerrar porque no tienen operativa, le aíslan el personal y operativamente no pueden funcionar. Entonces cierran las puertas. Daño económico. Bueno, o sea, pero yo creo que, vuelvo a insistir, siempre el responsable principal, las autoridades han hecho lo que han podido. Llámese a nivel de intendencia municipal, a nivel provincial. El COE, de alguna manera, esto que se armó, marcó los pasos. Sí, siempre sí. marcaron. COE es dueño de la pandemia. Es el que maneja los pasos. Sí, digo, sí. ¿Vos estás de acuerdo? Digo, ¿están de acuerdo? ¿La salud privada está de acuerdo con lo que hace el COE, con lo que dice el COE o con lo que les pide el COE? No, yo lo único que no comparto mucho es que nosotros no hemos sentido, al menos nosotros, la Clínica San Lucas, nos hemos sentido un poco descuidados en ese aspecto. El otro día discutí con el personal del PAMI de Río Cuarto porque me decían que cómo puede ser que a mí no me den elementos de protección personal. Bueno, le digo, ni a mí ni a la otra institución le han dado nunca elementos de protección personal. Es decir, a nosotros, pero si hay una obligación ministerial, yo no sé si no lo sé tampoco. Eso dice PAMI, qué sé yo si es verdad o no. A nosotros, acá en Río Cuarto le han dado a todos. Bueno, acá no. Pero también convengamos que acá no teníamos ibuprofeno, bueno, ahora hay, Río Cuarto tenía. Es decir, Plasma tampoco teníamos chance, Río Cuarto tenía, hace rato. Es decir, bueno, por eso digo que los grandes centros, y yo hay algo particularmente que el COE ha hecho lo que ha podido. Es muy difícil controlar la pandemia. Trataron de aislar gente. Después se le hacía hasta difícil controlarlos, porque se le escapan los muchachos, lo cual es una locura. Eso es lo que yo no entiendo de la gente. Esa es la parte que no entiendo de la gente. Pero Alejandro, todavía llevamos 6-7 meses de la pandemia a nivel mundial y todavía hay gente que cree que esto es una simple gripe y que no pasa. Para algunos sí, va a ser una simple gripe, para otros va a ser la vida. Es así. Pero el problema es que el que no cumple con esto está provocando la muerte de otro. Concretamente es así. Claro, el que contagia. El que no cumple provoca la muerte de otro. Le guste o no le guste a quien lo escuche. Esta es la realidad. Por algo las normas se han hecho para cumplir. Es decir, vamos a ser gráficos. Si yo voy en la ruta a 180 km por hora, estoy exponiendo la vida de otros, la mía también, pero la de otros. Exactamente igual, es lo mismo. Es decir, hay una norma que dice que yo tengo que ir a 130. Entonces, bueno, vaya a 130. Si lo para la caminera, le va a poner una multa de no sé cuánta plata. Bueno, todos pataleamos, pero es la realidad. Acá ni siquiera han sido multados. Empezaron con multas al principio, después le aflojaron. Esta es la verdad. Después le aflojaron. Acá no creo que... Yo creo que la multa la han pagado 10 personas en la ciudad de Lagular, yo no creo que más. Pero bueno, insisto, pero también, que a la policía le cuesta también. Cuesta a la policía porque seguridad, salud, estuvieron expuestos continuamente. Y bueno, están exponiendo, la gente me refiero, expone a quienes los cuidan. Porque yo me pregunto, si no tiene la policía y no tiene el personal de salud, ¿quién los cuida? ¿Quién? Nadie. Entonces, si bien es cierto que esta patología no tiene tratamiento efectivo, y lo sabemos, no, por el momento no se lo conoce, no hay ningún tratamiento efectivo, ni ivermectina, ni
ni siquiera el plasma de convaleciente. Todas estas cosas tempranamente utilizadas pueden ser útiles. Tardíamente utilizadas, es de cuenta que tomamos agua, no sirve. Esto sí lo sabemos. Bueno, pero para utilizarlo tempranamente se tienen que dar ciertas condiciones, una serie de cosas y existir el producto. Y tener más experiencia en esto. Pero hasta ahora no hay nada serio, estudiado, como para poder decir, bueno, este tratamiento tiene que ser así. Entonces cualquiera hace lo que le parece que es lo mejor. He leído información de, por ejemplo, creo que en el único lugar que se ha dado, o por lo menos la noticia que ha salido, Italia tuvo algo que llamó la atención, inclusive en la Organización Mundial de la Salud. Tuvo muchos jóvenes, personas que van entre los 20 y los 40 años, afectados. Ellos al principio lo trataban como una trombosis, decían, pero que indudablemente era el efecto del COVID, que creo que se dio en el único país que sacó la información y que tuvo más afectado esa franja etaria de personas. Es verdad eso, y es verdad que hoy están viendo que en este rebrote famoso la mayor incidencia la tienen entre los 30 y 50 años. Los 50 años. O 45, creo que el otro día lo escuché. Es decir, parece que la incidencia es mayor en esa gente. ¿Por qué? Porque el viejo medianamente se queda encerrado, si no hay uno joven que vaya a la casa y le mete el virus, por ahí zafa. ¿Estamos? Y si no zafa, es el perjudicado. Esto es así. Parecería que en Italia, que se han fijado en este detalle, no sé los otros países, pero Italia particularmente sé que la mayor cantidad de... Bueno, acá también, Sí, la Argentina la mayor cantidad de infectados está entre los 20 y los 45 años. Eso sí, en todo el país. Italia particularmente en aquella época, y lo que pasa es que ha tenido casos graves la Argentina también en esa edad, y ha tenido mortalidad en esa edad también. Claro, que también se han dado casos mortales. Se han dado casos mortales y hemos tenido en la ambulancia. Nosotros tenemos 9 pacientes fallecidos, de los cuales uno de 42, 44 años, ¿no? Sano. Entonces, creo que no se merece una persona perder la vida por irresponsabilidad de otros, así como no se la merece por un problema de tránsito, tampoco se lo merece no se la merece por esto. Se habla de la vacuna, Alejandro. ¿Confías? Sí, plenamente. Sí, ¿no? Sí. Además, no sé si confío plenamente o es el deseo mío de que esté la vacuna. No, pero sé que no hay otra. Los argentinos somos No, pero hay que confiar. Pero yo he escuchado gente, médicos, que están inclusive involucrados con la epidemia, que trabajan para el Estado provincial o nacional en conjunto y todo lo demás, diciendo que y hay que ver, falta todavía la tercera fase, no está confirmado, hay un montón de cosas, o sea, es como que te ponen en duda, digo. Sí, yo te voy a dar un dato periodístico. Anoche escuché que Inglaterra empieza a vacunar a partir del 1 de diciembre y no hay ninguna vacuna que haya cumplido la tercera fase. Por lo tanto, van a vacunar. 10 millones de dosis van a utilizar, o sea, 10 millones de personas. ¿Qué me dice esto a mí? Uno que trata de leer entre líneas. Que esta situación del COVID o coronavirus, como le quieras llamar, o SARS-CoV-2, es muy grave. Es muy grave. O tomamos medidas nosotros, o tomamos ciertas medidas individuales, que ya sabemos cuáles son: barbijo, distanciamiento, lavado de manos, que es la única vacuna que tenemos, como dicen varios colegas míos que hablan muchas veces por televisión. Bueno, si no entendemos esto, no entendemos nada. Estamos todos expuestos. De hecho, nosotros ya llevamos 4 médicos, 5 en este momento, me parece que hay en total ya 5 médicos en la ciudad de La Valle contagiados, de los cuales 2 la pasaron mal, hoy están bien, pero la pasaron muy mal, complicados, con neumonía bilateral, bueno. Y 2 de ellos están en evolución, también con neumonía bilateral. Uno creo que es el único que no tiene mayormente nada, está contagiado, pero mayormente no tiene nada. ¿Qué pensás que va a pasar después de esto? Pero hay que pensar en esto. Si yo tengo 5 meses, deben ser 100 médicos en la ambulancia más o menos, no sé si hay 100. Tenemos 100 médicos contagiados, 5 médicos contagiados. Contagiados hubo más, me olvidé, hay más. Sí, hay más. Sí, hay más. Bueno,
Entonces, si tenemos casi un 10% de médicos contagiados, abramos el ojo, digo, a la población en general. Entonces digo, esto no es sencillo. Y nadie sabe, todos sabemos cómo empieza. Pero PCR positivo, dolor de cabeza, fiebre, pero cómo sigue no lo sabe nadie. No. Ni cómo termina. Si todos sabemos cómo empieza... El mundo está esperando algo de eso, que no lo sabe. No lo va a ver. No lo va a ver. El futuro, vos imputás por el futuro. ¿Será una gripe más? Ojalá eso lo podemos lograr con la vacuna y con el cuidado de la gente por vacuna. No vaya a ser cosas que porque nos vacunamos sigamos sin cuidarnos para nada. Yo creo que hay que seguirse cuidando. Esto va a durar 2, 3, 4 años, por lo menos, hasta que no haya casi infecciones. Pero como el diagnóstico en realidad es complicado, pero no es difícil, en realidad, habiendo menos cantidad de casos, se va a poder diagnosticar mejor, inclusive, más fácil, más rápido. Entonces, van a seguir habiendo hisopado para gripe. O sea, en un momento determinado, cuando la crisis de gripe A se hisopaba a mucha gente, después se dejó de hisopar porque eran todas gripes A. Y acá puede llegar a pasar lo mismo, casi pasó, y bueno, vamos a ver cómo sigue. Yo creo que si va a hisopar, que haya que hisopar más adelante, y vamos a tener en cuenta, obviamente, quién está vacunado, quién no está vacunado, quién tuvo, quién no tuvo, porque tampoco sabemos el tiempo de inmunidad que tiene. Yo, por ejemplo, hoy acabo de hacer un serológico a un paciente, fue un caso, ¿no? De un pariente mío personal que me pregunta, quiere venir a la Bulaye y quiere visitar a su mamá, y entonces me pregunta si él quiere ir responsablemente, me dice, mira, ¿qué me hago? Bueno, si un serológico, como 2 anticuerpos, vamos a ver qué pasa. Tiene cualquier cantidad de anticuerpos, está protegido muy bien y no contagia, obviamente, ya cursó la enfermedad, lleva más de un mes, pero ¿qué ocurre con esto? Lo que pasa es que no sabemos, porque él me pregunta por teléfono, ¿y cuánto me dura esto? No lo sé, ¿cuánto te dura esto? No sabemos, no lo sabemos, ¿no? Tampoco se sabe de la vacuna, imagínate vos. Y yo lo único que te puedo decir, en lo cual no estoy en desacuerdo con el manejo de algunas cosas, a mí me extraña mucho, por ejemplo, que el Ministerio de Córdoba no haya hecho un protocolo para todos los hospitales de la provincia. No puede ser que los médicos estemos discutiendo en San Francisco de una manera, Villa María de otra. Todos van a coincidir en el corticoide y en la heparina, van a coincidir todos ahí, pero después algunos usan ivermectina, otros no usan, lo tienen como protocolo en algunos hospitales de la provincia, en el nuestro, por ejemplo, no. Digo, siempre son cosas que son... No unificaron los criterios. No unificaron criterios. El Ministerio de la Nación, que han tenido más cantidad de casos primero, porque la cercanía con Buenos Aires es inevitable y es uno de los males del país, ¿no? Pero bueno, el AMBA y la cantidad de millones de personas que se han contagiado es impresionante. Entonces digo, bueno, ahí pueden tener plasma convaleciente, pueden tener muchas cosas. Entonces digo, y lo pueden exportar tranquilamente al interior del país, que creo que eso es lo que tendrían que hacer. Pero bueno, sé que el tema del plasma es difícil de conseguir. A nosotros en la Bulaye se nos hace complicado por las distancias, por un montón de cosas, las compatibilidades. Y también es cierto que porque no sabemos si el plasma está resolviendo el problema o no, ¿no? Pero es una me parece que debiera haber un protocolo, así lo dejo como inquietud al criterio de... Pero yo creo que debiera haber un protocolo para todos los hospitales de la provincia, haber bajado un protocolo. El hospital Rawson es un hospital rector de infectología en la provincia de Córdoba. Entonces, lo que haga el Rawson debieran hacer todos, y lo que no pueden hacer habría que derivárselos. Digo, creo que este es un poco el planteo, que yo no lo vi, no sé, no estoy seguro, de eso estoy seguro. La derivación sé que se pueden hacer. Después tuvieron muchos problemas con las camas, y no les alcanzaba, tuvieron abarrotado, tuvo toda la provincia abarrotada. El PAMI, por ejemplo, hablando ya de la medicina privada, como me preguntaste, el PAMI se enloqueció. Llegó un momento que cuando se explotó de Río Cuarto, cuando estalló Río Cuarto, bueno, buscaban cama hasta en Guardia Vieja, cualquier lugar que le pongan un paciente en una cama. Y la verdad que no había camas, porque esta es la realidad. No es tan fácil. Fue uno de los distritos más importantes de contagio que tuvo la República Argentina, sí, Río Cuarto. Río Cuarto. Sí. Entonces, vos te acordás que empezó bien. Parecía que iba bárbaro, qué sé yo. No,
Lo que pasa es que si nosotros, vuelvo a insistir, si no nos cuidamos, es casi imposible parar nada, y a veces debe haber más de un muerto que ha tenido muerte por no tener una atención competente, digamos, o posible por lo menos. ¿Sabes todas las veces que te voy a invitar? Porque esto no para acá. Las que quieras. Porque además, yo vine en nombre de la Clínica San Lucas. Sí, soy señor, director de la Clínica San Lucas, he venido en nombre de la Clínica San Lucas. La clínica, gracias a Dios, en estos momentos no estamos atendiendo COVID, después de haber tenido varias discusiones con PAMI. Hace ya más de 20 días que no hemos atendido 5 pacientes COVID y no atendimos más a nadie, porque nosotros consideramos que nos obligaron prácticamente a hacerlo. Con un gran esfuerzo lo hicimos, gracias a Dios salimos bastante indemnes. No estamos exentos todavía de lograrlo porque uno no sabe. Cuando viene un paciente, pacientes que te vienen a ver ni se imaginan que pueden tener COVID. Algunos sí, otros no. Y le pasó la primera vez a usted. Bueno, primera vez pensaba la primera vez, ahora todos saben. Ahora Todos saben. Pero lo tratamos como COVID el vamos, a ese. Porque estábamos con el tema que no iba a entrar uno así. Entonces, bueno, cuando vieron, por eso zafamos bastante con respecto a las infecciones. Nosotros, gracias a Dios, hemos tenido solo un chofer de AMI y una mucama que creo que lo contagia. Después el resto del personal, gracias a Dios, no tuvo. Hemos tenido algunos aislados, pero por terceras personas, es decir, porque a lo mejor el hijo tuvo qué sé yo, le dio positivo y entonces aislaron a la madre que trabaja con nosotros. Ese tipo de cosas nos ha pasado. Pero gracias a Dios hemos tenido suerte que un solo colega infectado que tampoco sabemos claramente dónde se lo agarró. El único caso es el doctor Lurina, todos lo conocen, así que en ese momento no anduvo mucho en la institución y apareció con coronavirus. Hubo otros que tuvieron... Pero bueno, es tan raro este bicho. Seguro. Que realmente no es fácil de poder decir, no, me contagié por tal cosa. No sabemos. No lo sabemos. No sabemos cuándo. Lo mejor es cuidarse para evitar tener que averiguar. Porque ya después cuando tengo que averiguar por qué me contagié no tiene ningún valor. Ya está. El valor está en no contagiarse. Seguro. Que Ese no es es el fácil. objetivo. Para los médicos no es fácil. No de gusto, hay varios contagiados. Un placer, Alejandro, como siempre. Muchas gracias a vos. Saludo a la familia, saludo a la mami. Muchas gracias igualmente y saludo a la audiencia. Gracias. Espero que estas charlas sirvan, al menos para que la gente, no creo que le clarifiquemos nada nuevo, pero al menos le recordemos ciertas cosas y ciertas medidas de prevención. Y que por favor le den una mano a los médicos. Porque los médicos, hay muchos médicos que están trabajando fuertemente en esto, están haciendo un esfuerzo doble, con turnos especiales, es un año terrible, reemplazando a otros. Bueno, digo, ahí hay que tener, y no es que son médicos que están cobrando 1 millón de pesos por día para hacer esto, ¿no? Todo lo contrario. Entonces digo, me parece que hay una gran voluntad de parte del equipo de salud en general, creo que hay una gran voluntad, y los médicos creo que han sido absolutamente responsables, muy serios con el manejo de esto. Y bueno, hay que dar una mano a todos los colegas para que puedan manejarse mejor y que por lo menos no se infecten. ¿Qué es el objetivo? Lo cual no es tan fácil. Gracias, Ale. No, gracias a vos. El doctor Alejandro Airaudo, cardiólogo, un amigo y una charla informal, pero con las cosas que tenemos que tener en cuenta. Para una tarde especial o a la hora del mate, Panadería Dulce Pecado. Tenemos palmeritas, criollos, chipá, tortas materas, masas finas, tortas y postres. También planchas de pasta frola de membrillo, batata o coco y las mejores marineras y tostadas. Pero no termina ahí. En Dulce Pecado elaboramos pizzas, pisetas y planchas de pizza, como así también variedad de pastas frescas. Además, te ofrecemos el servicio de desayuno sorpresa, panadería y confitería Dulce Pecado. Te esperamos en Pellegrini 93 o llámanos al 3385 441287.
preparamos para la nueva temporada turística, porque Córdoba siempre te va a estar esperando. Desde el gobierno de la provincia estamos trabajando hace meses para reafirmar y promover de manera segura la temporada turística 2021, adaptándonos a la nueva normalidad para poder viajar y disfrutar. Durante este tiempo se desarrollaron capacitaciones, disertaciones, talleres y rondas de negocios con más de 900 participantes del sector privado, operadores mayoristas, cámaras del sector, bodegas, prestadores de turismo alternativo y demás empresas, y trabajadores del circuito, para potenciar la oferta turística de Córdoba. Gracias a todos ellos, se conformó el nuevo catálogo de experiencias turísticas, Córdoba Innovadora. Un amplio abanico de propuestas para ofrecer a los próximos visitantes de nuestra provincia. Ideas innovadoras, en colaboración con todos los actores del turismo cordobés, para brindar alternativas seguras y novedosas con lo mejor de nuestra región. Entre todos podemos y hacemos más. Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Segundo bloque, vení que te cuento, estas charlas que son por ahí formales y por ahí informales, que es lo lindo, ¿no?, de conocer gente que uno ve en la calle, gente que sabe que está relacionado con ciertas instituciones y de repente decir, ah, mira vos, no sabía que era así. Bueno, este segundo bloque se lo vamos a dedicar a todo lo que es la parte social y educativa, ¿sí?, porque está relacionado precisamente con eso, con su profesión como psicóloga dentro de lo que son las instituciones educativas y todo aquello que está relacionado con el trabajo de este año, en particular este año tan especial, donde los chicos no han concurrido a las aulas, donde los docentes tuvieron que rearmar lo que es hoy una clase. Y bueno, y la vida tiene cosas que son buenas y de las otras, porque han pasado algunas desgracias también en el transcurso de lo que va este año. Y estamos casi finalizando un año en donde hay promociones, hay chicos que pasaron el último año sin verse, sin tener ese contacto que tanto necesitamos los seres humanos y por sobre todas las cosas los argentinos y bueno, socializar, ¿no? Se llama socializar eso. Ella se llama Astrid Balmaceda de apellido, psicóloga. Yo tuve la suerte de conocerla trabajando en la Escuela Especial Arcoíris, pero hoy tiene otra actividad y vamos a hablar de otra cosa. Hola Astrid, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Manolo? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo está el año para vos? Bueno, el año, tanto para los docentes como para las familias, está difícil. Si bien hay una gran cantidad de estudiantes que están pudiendo cumplimentar con todo, sabemos también, no voy a entrar a nombrar instituciones, pero hay escuelas, las más empobrecidas, que son las que más han sufrido esto.
Claro, digo, son las diferencias que marcan por ahí las instituciones, ¿no? En nuestra sociedad, por ahí hay gente que accede a cosas y hay otra gente que no puede acceder, que nos pasa en la vida común. Creo que también tiene que ver con el uso que la educación permite darle a la tecnología. Sabemos que a veces, aunque muchas de nuestras familias cuenten con celulares o con computadoras, por allí los padres no cuentan con las herramientas necesarias para poder hacer que los chicos en la casa puedan convertir el hogar en una sala como si fuese la escuela, ¿no? Y eso viene repercutiendo y bueno, estamos llegando a fin de año con mucha falta de evidencias, que así llamamos, a la entrega que las familias deben hacer a las escuelas. Digamos, los directivos, sobre todo, que son quienes fueron autorizados para asistir a las casas de las familias, han hecho un arduo trabajo. Constantemente han tratado de estar vinculados. En un principio lo hicieron a través de la entrega del módulo PAICOR, porque recuerden que el Ministerio no nos permitía el contacto. Claro. Y no lo permite actualmente. Yo veía que vos hablabas de las promociones. Claro, es un año difícil. No sabemos cómo vamos a hacer con las entregas tampoco de las titulaciones, porque hasta el momento no está permitido el contacto. Es mucho más difícil que el año anterior, por ejemplo, digo, para relacionarlo con algo, ¿no? Por el hecho, digo, el adolescente está en su plenitud, está cursando su último año, por ejemplo. Después vamos a hablar de los demás, ¿no? Pero digo, cursando el último año donde tiene que elegir su futuro, su carrera, su profesión, tiene, digo, sí, la convivencia, los padres, la familia, el encierro. En la escuela que se han empobrecido. Vos estás hablando de las promociones, también están empobrecidos los terceros años de los secundarios, que recordemos que tienen que elegir modalidad al pasar a cuarto año. Así que sí, hay un empobrecimiento. Mi mirada personal es que nada sustituye a la escuela. A lo presencial. Exacto, nada sustituye a la escuela, porque en todo esto de las pérdidas que hay de contactos sociales, con toda la invasión de los medios tecnológicos, que a lo mejor vos estás en un bar y estás con el celular y no hablas con quien tenés al lado, la escuela es la única que viene cuidando el vínculo pedagógico, es la única que viene siguiendo con la afectividad. En la escuela todavía el estudiante que mejor se lleve con tal profe tiene mejor calificación, ¿no? Entonces eso del docente a la distancia no es lo mismo. Si bien hay muchos profes que por supuesto que daban tutoriales, que daban clases, pensemos, ¿cómo podría ser lo mismo que un niño de primer grado aprenda a leer solo en el hogar a que aprenda con sus pares dentro del aula? No es solo con el docente, escuchando a sus pares, porque no solamente aprendemos de lo que nos enseñan, aprendemos de lo que observamos, aprendemos de lo que imitamos. Así que mi mirada es esa. La verdad que yo he sufrido mucho esto de la no presencialidad. Yo hablo como técnico, no como docente. No, está bien, pero digo, Astrid, yo tengo una pregunta, por ejemplo. Mencionaste vos el aprender a leer de un chico de primer grado, por ejemplo, ¿no? Que me pasa a mí en mi casa. Bueno, Juan Manuel lee, está todo bien, aprendió los números, sabe todo, pero el trabajo pedagógico y el trabajo de compartir y estar en una clase, interactuar con sus compañeros, digo, el hecho de eso es muy difícil. No, la verdad que todas las ganancias sociales también que la escuela tiene, con esto me refiero a estudiantes que los únicos vínculos que suelen tener son con sus compañeros. Yo cuando hablo, no hablo solamente del alumno ideal o del alumno de clase media, ¿no? Hablo de los alumnos en general. Hay muchos alumnos que su única vida social suele ser la escuela. Alumnos que no practican deporte, que no hacen otra actividad. Y la escuela es un lugar social muy amplio y muy rico. Por ahí yo creo que después de esto vamos a valorizar eso, que antes no lo hacíamos. Creo que en este país hay mucha desvalorización sobre nuestra educación. Con esto de que la escuela en un momento irrumpe en ella lo que nos llamamos el paradigma de derechos
y el hecho de que los niños empiecen a tener voz, que escuchemos su palabra y que tengan tantos derechos, eso debilitó un poco a la educación. No ayudó tanto en lo que era por allí imponer un orden. Recordemos que nosotros, los que no están dentro de las escuelas, no conocen todo el trabajo que hemos venido haciendo hace 5 años. Antes las escuelas tenían reglamentos, un reglamento, vos te portabas mal, tenías amonestación, la educación con la que nos educamos nosotros. No sé, a mí nunca me pusieron una educación, amonestación, quiero decir. No sé. 24 y ahí paré. No, pero digo, era cómo nos marcaba, ¿no? Para poner algunos límites. Sí, pero es de pasar de un sistema tan retórico como ese al sistema del paradigma de derecho va a llevar un tiempo. ¿En qué consiste lo del paradigma de derecho? Dentro de las escuelas estos reglamentos no existen más. Me refiero a todos los niveles y modalidades: educación inicial, primaria, secundaria, terciario, adulto, especial. Todas las escuelas no tienen reglamentos. Debieron construir la escuela junto a la familia lo que se llaman los acuerdos escolares de convivencia. Acordar juntos qué normas iban a tener. ¿Es flexibilizar eso? Eso es bajar el paradigma de derecho y permitir que la comunidad educativa seamos todos, sean los padres, los preceptores, los directores, los docentes y los estudiantes. Por eso decía, es darle voz, es darle lugar, es darle escucha a los estudiantes. Después de que se hacen esos acuerdos escolares de convivencia, que vuelvo a decir, llevó mucho tiempo porque es romper con una forma que teníamos de trabajo diferente, recién en noviembre del 2020 logramos armar los consejos escolares de convivencia. ¿Qué son los consejos escolares? Participan todos de la comunidad educativa, cuando digo todos también está incluida la familia y los estudiantes, y ahí se van determinando las normas que va a tener la institución y las sanciones. Bueno, todo eso llevó a un proceso que nos cuesta mucho, ¿no? Porque lo estamos empezando a hacer. En una forma va a ser rico esto a largo plazo, pero hoy a veces se ve como que todo estuviese permitido. Lo que pasa es que todo cambio en una sociedad indudablemente cuesta adaptarse. Esto está costando. Hoy pensamos que si flexibilizamos algo es como que estamos siendo permitivos con algunas cosas. Mucho de eso está pasando en la escuela. Por eso yo digo, va a llevar un tiempo hasta que cada escuela pueda apoderarse de esos acuerdos escolares y pueda situarse, normatizarse tal vez un poco más fuerte, y entonces ahí creo que va a ser cuando los argentinos vamos a valorizar más la educación que tenemos. Hemos sido un país muy fuerte en educación, pero bueno, hoy yo creo que la educación... ¿Eso es lo que viene para los tiempos modernos, Astrid? Sí, eso es lo que viene ahora. Eso es el trabajo que hacemos nosotros. Nosotros nos corresponde acompañar a las escuelas en la construcción de esos acuerdos, que se sienten a pensar, que reflexionen, que todo lo que se haga en la escuela sea entre todos. Pensemos que somos un país que recién en el 83 empezamos a vivir en democracia, sí. Y lleva un tiempo poder articular estas cuestiones. Entonces la escuela hoy no es el lugar donde de antes que el directivo decía, bueno, este alumno tiene tal castigo, este alumno repite, este alumno... No. Hoy es un lugar donde todo se acuerda, ¿no? Y donde si queremos nosotros va a ser un lugar de respeto muy rico el que vamos a construir. Pero va a llevar trabajo. Digo, tiene que estar de acuerdo todas las partes, porque si vos me das la posibilidad de que yo pueda hablar con el docente o con el directivo y decirle que me comprometo a estudiar el año que viene el doble, este año me pasas de año y es una promesa, es un compromiso. En estos espacios, en los consejos escolares, no sé si siempre se van a tratar problemas pedagógicos, se tratan mucho los problemas de convivencia. Está bien. Hoy en lo social, lo de convivencia, por ahí están, digamos, tenemos cierta cantidad de problemas que hoy se ven en la educación. Sí, totalmente. Problemas, por ejemplo, cuando se hacen los consejos escolares,
los valores que cada escuela trata de acordar con la familia, en general fueron respeto y responsabilidad. Y aunque parezca que es fácil, no es fácil acordar en cuanto a respeto y a responsabilidad. Y no, porque son valores que por ahí en la sociedad también han cambiado. Sí, muchísimo. ¿Sí? ¿Qué es lo más difícil que te toca cuando tenés que estar con alumnos? Bueno, nosotros no estamos directamente con estudiantes, siempre primero trabajamos con los directivos y los profes. Los problemas de convivencia son los más difíciles. Eso es lo más difícil, ¿no? Después, vuelvo a decir, porque ya la modalidad ahora es distinta. Cuando alguien comete una falta entre una norma, tenemos que decidir entre todos qué es lo que va a tener que hacer. No lo vamos a suspender al alumno. Esa es la última instancia. Entonces, bueno, esos son los problemas más delicados, acordar con la familia. También sé lo que nosotros... Lo que pasa, Astrid, yo te quiero parar, antes que te vayas de ese punto. No, también... Digo, dejamos de ser una sociedad planificada, constituida, papá, mamá, hijo y todo lo demás, para pasar a ser una sociedad en donde va buscando de alguna manera cuál es su futuro, ¿no? Hoy la mamá trabaja, los papás se han separado, hay un montón de cosas que son y que hacen a nuestra sociedad hoy, en la actualidad. Sí, los acuerdos estos son necesarios y los consejos escolares también, porque me estaba olvidando algo importante. Nosotros los educadores tenemos algunos lineamientos que por supuesto bajan del Ministerio de Nación y los toma el Ministerio Provincial, como es la educación sexual integral, que también irrumpe dentro de las escuelas y hace ruido. No me refiero tanto a los estudiantes, sino a los docentes, a los adultos. Nosotros hoy, estemos de acuerdo o no, tenemos que impartir la ESI, que se llama Educación Sexual Integral, a nuestros estudiantes. Algunas de las cosas, de los planteos de la ESI... Es difícil para los docentes. Por ejemplo, es que yo puedo tener un estudiante que sus padres sean dos homosexuales. Un ejemplo que doy. Puedo tener un estudiante que él mismo me venga a plantear que tiene, no necesariamente que sea homosexual, pero que tiene algún problema de identidad sexual. Y nosotros ya no solamente tenemos que impartir enseñanza básica, también tenemos que resguardar a los estudiantes de todo eso. No quiere decir que el docente le va a ser de psicólogo, pero sí el docente hablar con el directivo, con los coordinadores de cursos que tenemos hoy, que son figuras muy fuertes, y buscar que ese niño sea atendido en la atención primaria, que generalmente lo hace municipio, aquí en La Boca. Trabajan, Astrid, en esto, en la definición de la personalidad de cada alumno, en caso que se plantee algo así. Sí, la sexualidad supone que la personalidad de todos es un proceso abierto que nunca se cierra, y a nosotros como docentes nos compete no solo escuchar si este niño está angustiado, está triste, no comió, sino también si tiene algún tipo de angustia. No para que nosotros como docentes nos hagamos cargo, sino para que podamos transferirlo, derivarlo al lugar. Para eso está ese trabajo que hacen ustedes ayudando a directivos y docentes. Exacto. Hoy el rol de los directivos, por eso digo, es difícil, porque el cambio en la educación es fuerte. No es que se va a lograr en 5 años, tal vez lleve más tiempo el cambio de paradigma, pero es un cambio que nos involucra a todos, y está la necesidad de la palabra. Por eso están los consejos escolares, porque a veces los prejuicios de las personas se derriban solo con una charla, ¿no? De un profe, sí, digo de los profes porque a veces son los más difíciles. Debe ser difícil. No, pero debe ser difícil el hecho de que hay muchas generaciones que se han criado, se han educado, se han perfeccionado y profesionalizado con un sistema totalmente distinto a este. Claro, militar o católico muy fuerte, sí. Por eso. La formación argentina, claro. Sí. Una cosa que no quería dejar de nombrar. Nosotros tenemos otras problemáticas en las escuelas que tiene que ver con la vulneración de derechos. Y no me refiero a la educación secundaria. En la educación inicial y en la educación primaria tenemos muchos estudiantes donde las familias no cumplen con el derecho a la educación. En eso se trabaja muchísimo, en la continuidad escolar. Para eso, el organismo donde yo trabajo, se llama EPAE, es del Ministerio de Educación, articula un trabajo con
el Ministerio de Justicia, conocido como UDER-SENA, en el cual hay una planilla que el directivo del colegio firma lo que observa en el estudiante. Y entonces nosotros como escuela no podemos obligar a nada a la familia. Nosotros pasamos el problema a donde sí se pueden ocupar. Y sí se suele pasar mucho esto que te decía, el abandono escolar o la discontinuidad. Niños, sabemos que ahora es obligatorio en la sala de 3 años. Y hay niños que no asisten ni a sala de 5. O hay niños que van a primaria o a jardín y no reciben los tratamientos que tienen que recibir. No necesariamente niños con discapacidad, niños con otras problemáticas. Digo, cortita, ¿es una cuestión social? Sí, es una cuestión social. Es una cuestión social. Pero también yo creo que, por eso decía que hemos tenido una educación muy rica nosotros y que recuperando, la mayor herramienta que te puede hacer ver las cosas es la educación. Como papá, ¿no? Sí, sí. A veces hay cosas que a los papás hay que explicarles y que ellos creen que, bueno, que porque ellos no terminaron primaria, está bien que su niño deje en 5º grado. No, está bien, está bien. Digo, si tuvieras que... Una cosa que quiero decir, porque a veces el sistema educativo... Podés decirte lo que vos quieras, dale, que Pedro no tiene problema. Permite a los alumnos que estén. Pero a veces estar dentro del sistema educativo no significa necesariamente estar aprendiendo. Entonces hay estudiantes que por todas estas condiciones que tienen sociales y familiares, realizan mal su educación primaria y después no tienen posibilidades en la secundaria. Empiezan 1 año o 2 años y abandonan. Es difícil. Es más vale que es un problema social, porque estos estudiantes, ¿por qué hablamos de paradigma de derechos? Si nosotros como docentes no podemos ir viendo el futuro que ellos van a tener, después ellos van a robar, o a lo mejor no van a robar, pero van a tener también hasta menos deseos de tener un trabajo normal, a lo mejor van a ser jornalizados, tiene mucho que ver la mirada que nosotros como docentes les demos al estudiante para que ellos puedan valorizarse. Es todo. 2 minutos. Y Pedro me está haciendo señas, me va a matar desde atrás, pero no importa, escucha. ¿Qué hace falta en nuestra sociedad, desde tu punto de vista, hablando de tu profesión y de la educación y de la parte social que nos toca vivir hoy, que sabemos que es muy complicada? Bueno, yo lo que creo, lo que decía, es que en la educación falta que todos pongamos un poco más. A veces se castiga o se habla mucho mal del docente y eso repercute en los estudiantes. Hace mucha falta también, algún acompañamiento a las escuelas en cuanto, por ejemplo, mi compañera y yo somos 2 profesionales para un departamento, que es el departamento Roque Sáenz Peña, para todos los niveles y modalidades. Creo que de este tipo de recursos, de técnicos que asesoren, que orienten, que acompañen a los directivos, hace mucha falta, porque la política educativa está planificada para que la trayectoria escolar sea mejor. El tema es cómo el recurso humano o docente luego baja eso y cómo la familia acompaña. Creo que también hace más falta de algún acompañamiento de las familias a la escuela. Un placer. Gracias. Gracias por venir, de verdad. ¿Sí? Bueno, psicóloga Astrid, trabaja mucho con la educación. La próxima vez vamos a hablar de arcoíris, pero la próxima vez que le invitemos. Espero que le hayan pasado bien, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a la gente de Raíces, gracias a la gente de Único, Pedro, Carlitos, que son los que trabajan. Yo simplemente vengo, me siento, tomo agua y charlo con los invitados. Gracias, hasta el viernes que viene.